En una carretera desolada tragada por una furiosa tormenta de nieve, un cansado camionero afroamericano descubre lo imposible. Una mujer, apenas con vida, colapsada en el frío borde de la carretera. Se detiene, la arrastra del frío, pero cuando descubre su verdadera identidad, se queda rígido. Ella es la hija del hombre más peligroso del que ha estado tratando de escapar. Y ahora, al salvarla, se ha colocado en la mira de una cacería implacable, donde la única salida es a través del fuego, las balas y un pasado que se niega a quedar sepultado. La noche era despiadada. La nieve caía en gruesas capas, tragándose la carretera vacía en un vacío blanco implacable. El viento aullaba como un ser vivo, chillando contra la cabina del camión de Jace Holloway mientras avanzaba con los nudillos blancos en el volante. Llevaba más de 15 horas conduciendo. El cansancio se asentaba profundamente en sus huesos, pero detenerse no era una opción. No aquí. No en medio de la nada en la carretera I-55 en Missouri, donde la gasolinera más cercana estaba al menos a 30 kilómetros y la única compañía que tenía era la voz chisporroteante en la radio, advirtiendo a los viajeros que se mantuvieran alejados de las carreteras. Demasiado tarde para eso. Su aliento era pesado, empañando el parabrisas a pesar de que la calefacción estaba al máximo. El depósito de Little Rock estaba a horas de distancia, pero su cuerpo anhelaba un descanso, un sueño, algo diferente al monótono zumbido de los neumáticos contra el asfalto cubierto de nieve. Pero entonces, al tomar una curva en el tramo aislado de la carretera, sus faros iluminaron algo que le envió un escalofrío por la columna. Una figura, pequeña, inmóvil, acurrucada en el costado de la carretera como basura desechada. Jace, instintivamente, soltó el acelerador, el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Al principio pensó que no era nada, quizás una rama caída, un montón de nieve que se había acumulado de manera extraña. Pero a medida que se acercaba, las sombras se agudizaban, revelando una persona. Una mujer, encogida en posición fetal, apenas visible contra el suelo cubierto de hielo. ¡Demonios! Activó sus luces de emergencia, llevando el enorme camión a una detención lenta y cuidadosa a unos metros de ella. El frío le golpeó como un puño en el momento en que salió, el viento cortando su chaqueta mientras sus botas crujían sobre la nieve fresca. Se movió rápido, los instintos sobreponiéndose al cansancio, y se arrodilló junto a ella. No se movía. Su cabello oscuro se extendía sobre el hielo. Su piel era pálida, demasiado pálida, y sus labios se habían vuelto de un peligroso tono azul. Llevaba puesta nada más que un suéter delgado y jeans, completamente inadecuados para la temperatura bajo cero. El estómago de Jace se contrajo. Nadie sobreviviría aquí vestido así. «¡Hey!», llamó sacudiéndole suavemente el hombro. Sin respuesta. Su pulso se aceleró mientras presionaba 2 dedos contra el lado de su cuello. Ahí. Débil. Pero aún ahí. Estaba viva. Apenas. No dudó. Alzó su cuerpo en sus brazos, sorprendido por lo ligera que era. Pura piel y huesos, como si no hubiera comido adecuadamente en semanas. Su cabeza se inclinó contra su pecho mientras la llevaba de vuelta al camión, protegiéndola lo mejor que podía del viento brutal. Abrió la puerta del pasajero y subió, enseguida subiendo la calefacción al máximo. «Vamos, cariño, quédate conmigo». Su voz era baja, segura, pero había un borde de urgencia mientras sacaba una gruesa manta de atrás y la envolvía alrededor de su tembloroso cuerpo. Buscó su termo, desenroscando la tapa y presionándolo suavemente contra sus labios. «Solo un poquito». La animó inclinándolo ligeramente, tratando de que sorbiera el líquido tibio. Nada. Pero luego, un destello, un pequeño movimiento. Sus pestañas revolotearon. Un sonido débil, apenas más que un susurro, escapó de sus labios. Jace exhaló, el alivio mezclándose con algo más pesado. ¿Quién demonios era ella? ¿Qué hacía aquí en medio de una tormenta de nieve? Vestida como si hubiera salido de una tarde de verano y entrado en pleno invierno, su mirada se desvió hacia la carretera.
La tormenta había empeorado. La visibilidad había caído casi a cero. No había signo de otro vehículo. No huellas que condujeran lejos de ella. Ninguna indicación de dónde había venido. Eso solo significaba una cosa. Alguien la había dejado aquí. Y quien lo hizo no esperaba que sobreviviera. Jace mantuvo una mano firme en el volante, con la otra apretando el termo mientras robaba una mirada a la mujer a su lado. Ella seguía apenas consciente, envuelta apretadamente en la manta. Su respiración superficial, su piel fantasmagóricamente pálida. La calefacción lanzaba aire caliente, pero ella era hielo, como si el frío hubiera penetrado en sus huesos y no la dejara ir. Necesitaba llevarla a recibir ayuda, rápido. Había una parada de camiones a unos 20 kilómetros adelante. No era un hospital, pero al menos era un refugio, un lugar donde podría llamar a una ambulancia. Si ella llegaba tan lejos, su agarre en el volante se apretó. ¿Cómo demonios había terminado aquí? Sin coche, sin huellas en la nieve, sin rastro de un accidente. Solo ella, sola, dejada a morir de frío en medio de la nada. Alguien la había abandonado. Alguien quería que muriera. El pensamiento le hizo sentir un escalofrío incómodo en la columna. Luego, un susurro, apenas audible sobre el zumbido del camión. No lo dejes. La cabeza de Jace se volvió rápidamente hacia ella, su pulso aumentando. Ella no respondió. Sus labios apenas se movieron, su respiración entrecortada como si doliera incluso hablar. Pero había dicho algo, una advertencia. Jace exhaló por la nariz, esforzándose por concentrarse en la carretera delante de él. Siguió adelante. Llevarla a un lugar seguro. Descubrir el resto después. Pero luego, al ajustar la manta a su alrededor, algo se deslizó de los pliegues de su suéter. Una pequeña cartera de cuero, apenas del tamaño de su palma. Su instinto se retorció. Dudó durante medio segundo. Luego la recogió, su pulgar recorriendo la superficie desgastada. Revisar las pertenencias de un extraño no era algo que hiciera habitualmente. Pero ella no tenía identificación, ni teléfono, nada. Si iba a conseguirle ayuda, necesitaba saber quién era. La abrió, sacando una identificación. Sus ojos recorrieron el nombre, Livia Moreau. Los dedos de Jace se apretaron alrededor del volante. Su respiración se volvió superficial, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Livia Moreau. Miró el nombre en la identificación, como si al leerlo mal pudiera deshacer la realidad, pero las letras no cambiaron. No se desplazaron. Su garganta se sintió apretada. Su estómago se ajustó. No era solo el nombre, era la cicatriz. La delgada y pálida marca justo debajo de su clavícula, apenas visible ahora en el tenue resplandor de las luces del tablero. Pero él la conocía. Su agarre en la cartera se ajustó mientras un viejo recuerdo, uno que había pasado 12 años tratando de enterrar, regresaba a la vida. Un almacén, pisos de concreto cubiertos de sangre. El agudo olor a pólvora denso en el aire. Un trabajo que debería haber sido simple. Eliminar a un hombre que había cruzado a Gabriel Moreau. Así siempre funcionaba. Moreau tenía enemigos y Jace había sido uno de los hombres que los hacía desaparecer. Sin nombres, sin vacilaciones, sin cabos sueltos. Pero esa noche, justo cuando Jace levantó su arma, una niñita había entrado corriendo en la habitación. Apenas había tenido tiempo de reaccionar antes de que el disparo se disparara. Ella no era su objetivo. Nunca había estado destinada a estar allí. Pero los hombres de Moreau no se preocupaban por los daños colaterales. El tiro se fue desviado, solo un rasguño cortando a través de su clavícula mientras caía, gritando al frío suelo del almacén. Jace se congeló, su corazón saltando a su garganta mientras la miraba sosteniendo sus pequeñas manos sobre la herida. La sangre empapando su vestido. Gabriel Moreau apenas le echó un vistazo. «Sobrevivirá», murmuró, haciéndole gesto a Jace como si no fuera más que un inconveniente. Y ese había sido el momento,
El momento en que todo cambió. Jace miró a la niña, al modo en que su pequeño cuerpo temblaba, al dolor en sus ojos grandes y aterrorizados. Miró a Moreau, un hombre que ni siquiera le importaba que su propia hija se hubiera visto atrapada en el fuego cruzado, que se había dado la vuelta como si su sufrimiento fuera irrelevante, y algo dentro de Jace se rompió. Esa noche, se alejó. No dijo una palabra, no terminó el trabajo. Simplemente dio la vuelta a la espalda al mundo de Moreau y nunca miró atrás, hasta ahora. Hasta esta chica, la chica a la que casi mató. La chica que Moreau ignoró como si no significara nada, estaba yaciendo medio muerta en el asiento del pasajero de su camión. Y ya no era una niña. Ahora era adulta, frágil, pero decidida. Y estaba huyendo. Jace exhaló con temblor, su pulso golpeando en sus oídos. No era solo la cicatriz. No era solo el nombre. Era el hecho de que ella estaba aquí, en medio de una tormenta de nieve. Sola. Alguien la había dejado morir. Alguien quería que se fuera. Y Jace sabía exactamente lo que eso significaba. Si Moreau había perdido el control de su hija, si ella se había vuelto contra él, entonces no solo estaba huyendo de un hombre, estaba huyendo de un monstruo. Y ahora, por algún cruel giro del destino, estaba en su camión. Y eso significaba que Jace Holloway también estaba en la mira. La parada de camiones emergió de la oscuridad como un faro en medio de una tormenta furiosa. Su parpadeante señal de Diner 24 horas, apenas visible a través de la nieve. Jace llevó el rig al lote vacío, sus faros cortando a través de la espesa cortina blanca antes de iluminar las bombas de gas, la cafetería y un par de camiones estacionados descansando bajo el tenue resplandor de las luces de seguridad. El lugar estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, pero era lo más cercano a la seguridad que tenía en este momento. Livia seguía inconsciente en el asiento del pasajero. Su respiración era superficial pero constante. La calefacción había hecho su trabajo. Su piel no estaba tan pálidamente muerta como antes, pero seguía demasiado fría, demasiado débil. Jace había visto a hombres en peores condiciones recuperarse, pero eso fue en zonas de guerra, lugares donde sobrevivir era instintivo. No sabía si ella tenía ese tipo de lucha dentro de ella. Jace apagó el motor y se volvió hacia ella. «Bien, cariño, vamos a llevarte adentro». Su voz era baja, constante, pero había un borde en ella, algo tenso debajo de la superficie. No le gustaba esto. No le gustaba cómo se retorcía su intestino, diciéndole que volviera a la carretera, que siguiera moviéndose. Pero ella necesitaba ayuda. Se puso su chaqueta, la arrojó sobre sus hombros y la levantó cuidadosamente en sus brazos. Apenas se movió. Demasiado ligera. Demasiado frágil. Salió de la cabina, el viento mordiendo su piel como 1000 cuchillos diminutos, y se apresuró hacia la cafetería. La campana sobre la puerta sonó estruendosamente cuando entró, el calor repentino fluyendo sobre él en un fuerte contraste con el frío mordaz afuera. El lugar estaba casi vacío. Una mesera, de mediana edad, cansada, con profundas líneas marcadas en su rostro, estaba detrás del mostrador trabajando en un crucigrama. Un único camionero estaba en un boot al fondo, encorvado sobre una taza de café, apenas levantando la vista antes de regresar a los pensamientos que lo mantenían compañía. La máquina de discos en la esquina sonaba una antigua canción country, suave, distante, como si el lugar estuviera medio dormido. Jace se movió hacia un boot vacío, colocando cuidadosamente a Livia sobre el asiento de vinilo. La mesera se acercó rápidamente, sus ojos entornándose al ver la escena. «Jesucristo», murmuró, dejando caer su libreta. «¿Qué demonios le pasó?» La encontré al lado de la carretera. La voz de Jace estaba serena, controlada, pero había una advertencia no hablada enterrada en ella. «No hagas demasiadas preguntas». La mesera dudó. Luego tomó una cafetera y le llenó una taza limpia, dejándola frente a él antes de asentir hacia Livia. «¿Necesita una ambulancia?» Jace exhaló por la nariz. «Sí».
¿Tienes un teléfono? Detrás del mostrador. Jace asintió y se acercó a él, pero en el segundo en que sus dedos rozaron el receptor, un escalofrío frío de instinto le subió por la columna. La puerta se abrió detrás de él. El viento aulló dentro de la cafetería por un breve segundo, antes de ser cortado abruptamente por un bajo golpe, cuando la puerta se cerró nuevamente. Jace no se dio la vuelta. No todavía. En lugar de eso, bajó lentamente el teléfono, envolviendo sus dedos alrededor de la cerámica de la taza de café, el calor manteniéndolo anclado mientras su mente avanzaba rápidamente. Lo estaban siguiendo. Pasos. Firmes. Sin prisa. La mesera se movió junto a él, la tensión en el ambiente cambiando como si el aire hubiera sido succionado. Luego, una voz. Suave. Calculada. Fría. Buenas noches. Jace finalmente giró la cabeza, sus ojos fijándose en el hombre que estaba justo dentro de la puerta. Alto, con hombros anchos, un largo abrigo negro cubierto de nieve. Su cara era afilada, de rasgos finos, el tipo de hombre que sabía cómo mezclarse, cómo desaparecer. Pero no era esa la parte que importaba, era la forma en que se movía. La manera en que su mirada recorría la sala como si ya la poseyera, y el ligero bulto debajo de su abrigo. Un arma. Los dedos de Jace se apretaron alrededor de la taza, su pulso manteniéndose firme, controlado. El hombre se acercó, ofreciendo a la mesera una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Noche fría, ¿eh? Ella no respondió. Solo cruzó los brazos y señaló la cafetera. Si quieres algo, siéntate. De lo contrario, lárgate. El hombre se rió con la arrogancia casual que solo proviene de saber que nadie puede tocarte. Ignoró el café. En lugar de eso, su mirada recorrió los boots, deteniéndose medio segundo de más en la forma inconsciente de Livia. La mandíbula de Jace se tensó. El hombre regresó a la mesera, su expresión educada, indiferente. Estoy buscando a alguien. La mesera no parpadeó. No he visto a nadie. El hombre suspiró, luego metió la mano en su abrigo. Los músculos de Jace se tensaron, listos para moverse. Pero en lugar de un arma, el hombre sacó una foto doblada. La deslizó sobre el mostrador, dándole un toque. Cabello oscuro, dijo. Delgada. Podría verse un poco golpeada. La mesera apenas le echó un vistazo. Te lo dije, murmuró. No he visto a nadie. Jace no se movió. No habló. Pero el hombre lo estaba mirando ahora, estudiándolo. Jace sostuvo su mirada, calmado, inexpresivo. Un largo intervalo de silencio se extendió entre ellos. Luego, como si decidiera que no había nada que encontrar, el hombre exhaló lentamente. Dio 2 toques en la mesa y se dio la vuelta para irse. Jace debió sentirse aliviado. Debió exhalar, dejar que la tensión se drenara de sus hombros. Pero en el momento en que el hombre alcanzó la puerta, dudó. Giró su cabeza ligeramente, y sus ojos se encontraron por última vez con los de Jace, un destello de algo allí. ¿Reconocimiento? ¿Sospecha? Luego, tan rápido como había llegado y se había ido. El viento aulló cuando la puerta se cerró detrás de él. La cafetería quedó en silencio. La mesera dejó escapar un suspiro. Bueno, eso fue raro. Jace no respondió. Simplemente se sentó ahí, con las manos cerradas en puños bajo la mesa. Porque eso no fue solo raro. Eso era peligroso. Ese era un hombre cazando algo. Cazando a ella. La mirada de Jace se desvió hacia Livia. Su respiración seguía siendo superficial. Su cara palidecía aún, pero estaba viva. Por ahora. Y ahora, tenía una decisión que tomar. Podía alejarse. Pretender que no era su problema. Dejar que alguien más se ocupase. O podía hacer lo que sabía que era correcto, incluso si eso significaba volver a estar en la mira. Jace exhaló lentamente. Los ojos oscuros, la mandíbula apretada. No había elección. Ya la había salvado una vez. Ahora, iba a protegerla, sin importar lo que le costara.
Jace se sentó en el boot débilmente iluminado, su espalda presionada contra el vinilo desgastado, cada músculo de su cuerpo tenso. La cafetería de la parada de camiones había caído de nuevo en silencio. Los únicos sonidos el bajo zumbido de la calefacción, el ocasional choque de platos en la cocina y el ritmo constante y débil de la respiración de Livia Moreau. Ella seguía inconsciente, todavía frágil, pero viva. Había visto hombres en peores condiciones recuperarse. La verdadera pregunta no era si ella sobreviviría. La pregunta era si lograría salir de esto con vida. Su mente se aceleraba, repitiendo cada detalle de los últimos 10 minutos. Ese hombre en el abrigo negro no había estado convencido. Se había ido, pero no porque creyera a la mesera. Se había ido porque estaba observando. La gente de Moreau no era del tipo que dejaba las cosas pasar. Si lo habían rastreado hasta aquí, no pararían. Jace exhaló con fuerza, pasándose la mano por la cara, sus dedos rozando la áspera barba de su mandíbula. Necesitaba un plan. Necesitaba sacar a Livia de aquí antes de que alguien más entrara por esa puerta. Entonces, un pequeño sonido estrangulado. La mirada de Jace se dirigió a Livia justo cuando sus dedos se movieron contra la manta. Sus párpados parpadearon, y por primera vez abrió los ojos. Verde oscuro. Aterrorizada. Pero viva. Parpadeó débilmente, su respiración temblorosa, su cuerpo aún demasiado débil para moverse. Intentó levantarse, pero el esfuerzo hizo temblar su cuerpo, y Jace se acercó instintivamente, presionando su mano firmemente sobre su hombro. «Tranquila», dijo, su voz baja, constante. «Estás a salvo». Sus ojos se fijaron en su cara, y por un momento solo lo miró. Confusión, duda. Luego su mirada se desvió alrededor de la sala, hacia las ventanas, la puerta, los booths vacíos, su cuerpo volviéndose rígido bajo la manta. Alguien. Su voz era apenas un susurro, áspero, como si no hubiera hablado en días. «Han venido a buscarte», dijo Jace con calma. Observó cómo sus dedos se apretaban alrededor del borde de la manta, su respiración entrecortada, el miedo instalándose de nuevo en sus huesos. Tragó con dificultad. «¿Me vieron?» «No». Jace mintió. Ella exhaló, presionando una mano temblorosa sobre su frente, cerrando los ojos por medio segundo antes de abrirlos de nuevo. «¿Sabes quién soy?» No era una pregunta. Jace la estudió, su rostro inexpresivo. «Sí», admitió. «Lo sé». El silencio se alargó entre ellos. La garganta de Livia se movió mientras tragaba de nuevo, sus dedos flexionándose ligeramente como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Ella había estado huyendo. Se había preparado para seguir huyendo, pero ahora había despertado en un booth de una parada de camiones, en compañía de un hombre al que no reconocía, excepto que sí lo hacía. Jace pudo verlo, el modo en que lo estaba mirando ahora. Estaba recordando. «El almacén», murmuró. Su mirada parpadeó hacia él, buscando, evaluando. «Eras tú». Jace no respondió. Hace 12 años ella había sido solo una niña. Pequeña, frágil, inocente en un mundo que no permitía la inocencia. Pero ahora era algo completamente diferente. Se lamió los labios, tragando contra el dolor que aún sacudía su pecho. Luego inhaló lentamente, deliberadamente. «Necesito encontrar un teléfono», dijo finalmente. Jace negó con la cabeza. «No va a pasar». Ella frunció el ceño moviéndose contra el booth. «Ni siquiera sabes». «Sé lo suficiente», la interrumpió su voz firme. «Sé que Moreau envió hombres por ti. Sé que no terminaste en la nieve por accidente. Y sé que si llamas a la persona equivocada, estás muerta». La mandíbula de Livia se tensó. Sus ojos se deslizaron hacia la ventana de la cafetería. Luego de regreso a Jace, antes de exhalar, lenta y medida, como si se estuviera preparando para algo. Y luego, finalmente, le dijo. Durante 12 años, se había dicho a sí misma que su padre solo era un hombre de negocios. Implacable, sí. Frío.
absolutamente. Pero calculador, inteligente, eficiente. El tipo de hombre que hacía que las cosas sucedieran. El tipo de hombre que siempre sabía cómo ganar. Siempre le había dicho que el mundo estaba construido sobre el poder, y el poder pertenecía a aquellos que estaban dispuestos a tomarlo. Ella le había creído, hasta que vio a qué costo realmente costaba ese poder. Hace 3 semanas había entrado en su estudio, un lugar en el que le habían dicho que nunca entrara sin ser invitada. Pero él no estaba en casa. Su computadora portátil había quedado abierta, y en la pantalla una lista. Nombres, transacciones, fechas. Al principio no tenía sentido, solo parecía una serie de números, cifras, dinero moviéndose de un lugar a otro. Pero luego reconoció algunos de los nombres: funcionarios gubernamentales, empresarios, jueces, y junto a algunos de ellos, un sello rojo, Cleared. Había hecho clic en un archivo. Y ese fue el momento en que se dio cuenta de quién era realmente su padre. El primer video había sido borroso, de baja calidad. Un video de vigilancia. Un hombre en un traje oscuro, parado en un garaje, dándole la mano a Gabriel Moreau. Pero no era solo cualquier hombre. Era el senador William Harrington, uno de los hombres más poderosos del país. El segundo video era peor. Un video de seguridad de una habitación de hotel. Un hombre atado a una silla. Una bolsa de plástico sobre su cabeza. Una lenta y calculada asfixia. Ella había cerrado la computadora portátil de golpe. Su corazón golpeando en su pecho. La bilis subiendo por su garganta. Siempre había sabido que su padre no estaba limpio. Pero esto era algo diferente. No solo era un negocio. Era asesinato. Y la parte peor, la fecha del video era de 6 días antes. Su padre no solo había estado involucrado en la muerte de personas, todavía lo estaba haciendo. Livia había sido prudente. No había tocado nada. Esperó hasta que estuvo sola. Luego regresó esa misma noche y copió los archivos en un pendrive. No sabía qué hacer al principio. No sabía a dónde ir. Pero había sabido una cosa. Si su padre alguna vez se enteraba, la mataría. Había planeado desaparecer. Cambiar su nombre. Correr. Pero de alguna manera, Moreau se había enterado antes de que ella fuera capaz de salir de la ciudad. Y así fue como terminó aquí, en medio de una tormenta de nieve, medio muerta al lado de la carretera. Cuando finalmente terminó de hablar, su voz era ronca. Sus dedos temblando donde descansaban sobre la mesa. Jace exhaló lentamente, pasándose la mano por la cara. «Bueno», murmuró. «Demonios». Livia dejó escapar una débil risa sin humor. Luego se estremeció por el esfuerzo. Jace se inclinó hacia atrás, su mente acelerándose. Había sabido que Moreau era peligroso. Había sabido que el hombre tenía las manos en todo. Pero esto era más grande de lo que jamás había imaginado. Y ahora, Livia Moreau, la única persona viva con la prueba para derribarlo, estaba sentada justo frente a él. Jace exhaló. Luego se encontró con su mirada. ¿Todavía tienes el pendrive? Livia tragó. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Los dedos, envolviéndose alrededor de algo pequeño. Cuando lo sacó, Jace miró el pequeño pendrive plateado que descansaba en su palma. «Por eso no se detendrán», murmuró. Jace asintió. Sí, esto no era solo una carrera para salir. Era guerra. Jace apretó el volante con más fuerza mientras se precipitaban por la carretera. El almacén a 1 kilómetros de distancia, pero su estómago ya se retorcía con la certeza de lo que venía. Moreau no los dejaría ir. Ya había enviado hombres antes, y enviaría más rápido esta vez, más duro, porque ahora no solo se trataba de silenciar a Livia, era acerca de venganza. Miró a la chica, el tenue resplandor del tablero, reflejando en sus ojos oscuros y enfocados. Ella se veía diferente ahora. No solo asustada, decidida, lista. El recorrido no era largo.
pero se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que no podían detener. Para cuando llegaron al antiguo depósito de carga en la Ruta 6, Jace lo sabían. Sabía incluso antes de apagar los faros, antes de que el motor rumbara en silencio. Ya estaban aquí. El lugar estaba oscuro, el viento aullando a través de las ventanas rotas y los contenedores de envío oxidados, pero Jace atrapó el movimiento. Sombras inquietas, un destello de metal, la inconfundible forma de hombres esperando en la oscuridad. Era una trampa. Ethan estaba cerca de un viejo banco de trabajo dentro, apenas visible a través de la puerta entreabierta. Su rostro iluminado por el brillo tenue de la pantalla de su teléfono. Jace podía ver en su postura, él también lo sabía. Jace exhaló por la nariz, su pulso firme, su mente trabajando. No iban a salir de esto limpios. Mantente bajo, murmuró a Livia, su voz apenas un susurro. Alcanzó debajo de su asiento, sacando su 45 y metiendo un segundo arma en la palma de ella. Sus dedos se cerraron alrededor de ella, su agarre firme. Ella no dudó. Él tampoco. Jace abrió la puerta justo cuando el primer disparo resonó. El cristal estalló en la ventana del pasajero, una bala rasgando el espacio donde Livia había estado un segundo antes. Ella se agachó, rodando sobre la nieve cubierta de hielo, mientras Jace devolvía el fuego, su primer disparo encontrando una figura encorvada cerca de los contenedores de envío. Ethan ya se estaba moviendo, volteando el banco de trabajo de su lado, usándolo como cobertura, mientras los disparos estallaban en la oscuridad. Jace no se detuvo a pensar. Abrió la puerta del camión más, tomó la palanca de cambios y golpeó el rick en reversa. Los neumáticos gritaron contra el hielo. El camión de 18 ruedas se lanzó hacia atrás con la fuerza de un ariete, atravesando uno de los SUV estacionados que bloqueaban su salida. El metal crujió. Alguien gritó. Luego, más disparos. Jace se tiró al suelo, rodando detrás del eje delantero, justo a tiempo, mientras una bala atravesaba el parabrisas del camión, haciendo que pedazos de vidrio cayeran. Livia ya se estaba moviendo, gateando bajo hacia la entrada del almacén, su respiración viniendo en ráfagas cortas. No solo estaba huyendo ciegamente. Buscaba cobertura calculando, adaptándose. Bien. Jace avanzó, disparando mientras se movía, atrapando otra sombra en el hombro. El hombre giró dejando caer su rifle, sangre rociando contra el pavimento cubierto de escarcha. Pero aún estaban en desventaja. Contó al menos 6 hombres, quizás más. Y no eran solo matones. Eran entrenados, rápidos. Un destello de movimiento a su izquierda. Jace apenas se agachó a tiempo cuando un destello de boca encendida iluminó la oscuridad. Una bala rasguñó su brazo, el ardor agudo, inmediato, pero no se detuvo. No podía. Giró. Disparó 2 veces. Y el hombre cayó. Ethan gritó desde el almacén, su voz aguda. «El generador está descompuesto. ¡Sal de aquí!». La mirada de Jace se dirigió a Livia. Ella estaba atrapada cerca de la entrada, acurrucada detrás de un tambor de metal volcado. Sus manos temblando pero su agarre aún firme sobre el arma. Uno de los hombres de Moreau se acercaba, moviéndose rápido, cerrando su salida. Jace no pensó. Se movió. Un estallido de velocidad, las botas resbalándose sobre el hielo. El peso del arma estable en sus manos disparó antes de que el hombre pudiera verlo venir. El tiro dio en el centro. El hombre cayó. Livia inhaló bruscamente, sus ojos abiertos de par en par, pero no había tiempo para parar. Jace la tomó del brazo. «¡Muévete!». Corrieron hacia el almacén, las balas silbando a su alrededor, rebotando contra el metal, estallando contra el concreto. Ethan estaba esperando en la entrada trasera, su rostro serio, sus manos moviéndose rápidamente sobre un enredo de cables expuestos cerca de la vieja caja de distribución. «Dame 10 segundos», gritó. Jace se volvió escaneando el lote. Los hombres restantes no se estaban retirando. Se estaban reagruparizando. Uno de ellos gritó por radio, llamando a refuerzos.
Jace maldijo entre dientes. No iban a salir de esto a menos que quemaran todo el lugar hasta el suelo. ¡Ahora, Ethan! Ethan tiró del último cable y el mundo explotó. El generador se sobrecargó, enviando una oleada de energía cruda a través de la antigua red eléctrica. Chispas estallaron de las paredes, llamas lamiendo los costados del almacén. La fuerza conmovedora atravesó la estructura, las ventanas estallando hacia afuera. Vigas de metal gimiendo a medida que el fuego consumía todo. El suelo tembló bajo sus pies mientras una onda de calor los envolvía. Jace tomó a Livia, arrastrándola mientras se dirigían hacia la línea de árboles, las llamas detrás de ellos rugiendo en la noche. Ethan estaba justo a su lado, respiración entrecortada, las manos manchadas de hollín. No se detuvieron, no hasta que llegaron al borde del lote. Los pulmones ardiendo, el almacén colapsando detrás de ellos, en una tormenta de fuego y acero retorcido. Silencio. Nada más que las llamas crepitantes, el lejano aullido de las sirenas y el brutal conocimiento de que habían sobrevivido. Jace se dio la vuelta, el arma aún firme en su agarre, escaneando por movimiento, por cualquier signo de los hombres de Moreau. Nada. O estaban muertos o corriendo. Jace exhaló, su aliento empañándose en el aire helado. Livia miraba la devastación, su rostro inexpresivo, el brillo del fuego reflejándose en sus ojos oscuros y afilados. Luego, lentamente, miró a Jace. Se acabó, murmuró. Jace no respondió, porque en el fondo, sabía que no era así. Las llamas seguían rugiendo a lo lejos, el espeso humo negro girando hacia el cielo nocturno. Pero Jace apenas lo vio. Su respiración era pesada, su pecho subiendo y bajando con movimientos regulares, pero por dentro todo seguía corriendo. Todo seguía ardiendo. Su cuerpo sabía que la pelea no había terminado, incluso si la batalla había concluido. Incluso si los hombres de Moreau estaban muertos o dispersos, lamiendo sus heridas. Livia estaba a unos pasos de distancia, con los brazos envueltos con fuerza alrededor de sí misma. Su rostro inexpresivo, la luz de las llamas parpadeaba sobre sus rasgos, proyectando largas sombras bajo sus pómulos afilados, haciéndola parecer más grande, más dura, como alguien que había sido forjada en algo cruel e implacable. Quizá lo había sido, quizá siempre lo había sido. El teléfono de Ethan vibró, sacó de su bolsillo, revisó la pantalla y soltó una breve risa sin humor. «Bueno», murmuró pasándose la mano por la cara. Parece que a Moreau lo acaban de arrestar. Jace apenas reaccionó. Livia, en cambio, inhala bruscamente. Ethan levantó la pantalla, mostrando un banner de noticias de última hora de un medio importante. Gabriel Moreau detenido en custodia federal. Vínculos con múltiples asesinatos, red de corrupción expuesta. Parece que tu pequeña póliza de seguro funcionó, dijo Ethan señalando su bolsillo. El pendrive. La prueba que había acabado de quemar una de las más poderosas organizaciones criminales del país. Livia tragó, parpadeando con fuerza como si no pudiera creerlo. Jace la miró cuidadosamente esperando algo. Alivio, triunfo, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo esa misma tensión en su mandíbula, esa misma expresión distante en sus ojos. Ella había ganado. Entonces, ¿por qué no parecía así? Livia se alejó del fuego metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta, mirando al vacío. No ha terminado, dijo en voz baja. La mandíbula de Jace se tensó. ¿Lo sabes con certeza? Ella dejó escapar un aliento lento y amargo. Los hombres como él no desaparecen solo así. Dejan partes de sí mismos atrás. Alguien más se interpondrá. Siempre hay alguien. Ethan sonrió sacudiendo la cabeza. ¿Ha hablado como una mujer que sabe cómo funciona este mundo? Livia lo miró, su expresión vacía. Fui criada en él. El silencio se extendió entre ellos. Las llamas chisporroteaban. Las sirenas resonaban a lo lejos,
aún demasiado lejos para ser una preocupación. Finalmente, Jace exhaló, moviendo sus hombros, sacudiendo la tensión de sus miembros. ¿Tienes un plan, chica? Los labios de Livia se apretaron formando una línea delgada. Luego, por primera vez esa noche, sonrió. Era pequeña, casi imperceptible, pero allí estaba. Sí, murmuró. Por primera vez, creo que sí. Jace asintió. No preguntó cuál era. No lo necesitaba, porque ya no estaba huyendo. Iba caminando hacia algo. Y de alguna manera eso se sentía como una victoria. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.